en un pequeño pueblo rodeado de campos dorados por el maíz y la cebada, vivía Javier, un hombre humilde que había aprendido desde niño que la tierra solo respondía al trabajo duro. No poseía grandes riquezas. Su patrimonio consistía únicamente en 5 hectáreas de cultivo y un viejo caballo llamado Lucero, ambos heredados de su padre, Esteban, un campesino honrado que le enseñó que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Javier jamás olvidó las palabras de su padre. Hijo, la tierra da para vivir, pero solo si la trabajas con respeto. Y este caballo es más que un animal, es parte de la familia. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Con el paso de los años, Javier se casó con Rita, una mujer noble y trabajadora que compartió con él cada sacrificio. Juntos levantaron un hogar modesto, pero lleno de amor. Tuvieron 2 hijos, Manuel y Alicia. Desde pequeños, Javier y Rita soñaron con darles un futuro distinto. Mientras otros padres resignaban a sus hijos al trabajo del campo, Javier deseaba verlos estudiar. Nuestros hijos no vivirán las mismas carencias que nosotros, decía Javier mientras limpiaba el sudor de su frente. Aunque tengamos que quedarnos sin nada, ellos saldrán adelante, respondía Rita. Y así fue. Durante años, Javier trabajó de sol a sol. Araba la tierra con ayuda de Lucero, sembraba, cosechaba y vendía cada grano como si en ello se le fuera la vida. Rita también aportaba, cuidaba el hogar, vendía quesos y cocinaba para jornaleros en época de cosecha. La vida no era fácil. Hubo temporadas de sequía. Hubo cosechas perdidas. Hubo noches en las que apenas alcanzaba para cenar. Pero jamás dejaron de ahorrar para la educación de sus hijos. Manuel estudió ingeniería y consiguió trabajo en una ciudad del norte. Alicia estudió administración y fue contratada en una empresa del centro del país. El día que ambos se marcharon del pueblo, Javier sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Mientras abrazaba a Manuel, le dijo: Hijo, ve y construye tu vida. No te preocupes por nosotros. Tu madre y yo estaremos bien. A Alicia le acarició el cabello y murmuró: Nunca olviden de dónde vienen. Esta tierra les dio la oportunidad de volar. Ambos hijos prometieron volver seguido. Vendremos cada mes, papá, aseguró Manuel. Y les ayudaremos en todo, agregó Alicia. Javier y Rita sonrieron emocionados. Pero con el tiempo, la vida fue absorbiendo a sus hijos. El trabajo, las responsabilidades y la distancia hicieron que las visitas fueran cada vez más escasas. Las llamadas telefónicas seguían presentes. ¿Cómo están, papás?, preguntaba Alicia por teléfono. Bien, hija, aquí seguimos trabajando, respondía Rita. Pronto iré a verlos, decía Manuel. Pero ese, pronto, casi nunca llegaba. Javier nunca reclamó. Entendía que sus hijos estaban construyendo el futuro por el que él había trabajado toda la vida. Los años siguieron avanzando. Las manos fuertes de Javier comenzaron a debilitarse. Su espalda ya no soportaba largas jornadas. Rita también envejeció. Las enfermedades propias de la edad comenzaron a visitarlos con frecuencia. Una tarde, mientras observaban las parcelas desde el corredor de la casa, Rita habló con preocupación. Javier, ya no puede seguir trabajando como antes. Él suspiró. Lo sé, pero la tierra no espera. Necesitamos ayuda. Aquella idea le dolía. Para Javier, trabajar la tierra era parte de su identidad. Aceptar ayuda significaba admitir que los años habían vencido su fuerza. Pero finalmente comprendió que Rita tenía razón. Con recomendaciones de vecinos, contrataron a Víctor y Joaquín. Víctor era un hombre fuerte y aparentemente eficiente. Sabía del campo y hablaba con seguridad. Joaquín, en cambio, era callado, respetuoso y trabajador. El primer día, Javier les mostró la propiedad. Caminó lentamente por los surcos mientras Lucero avanzaba detrás de él. Estas tierras son el legado de mi padre, dijo Javier. Y ese caballo ha trabajado junto a mí por muchos años.
Espero que cuiden todo como si fuera suyo. Joaquín respondió con humildad. No se preocupe, don Javier. Haremos bien el trabajo. Víctor sonrió. Puede confiar en nosotros. Sus tierras producirán más que nunca. Javier quiso creer en esas palabras. Al principio, todo parecía marchar bien. Víctor organizaba las labores con rapidez. Joaquín se ocupaba de supervisar la siembra y atender al caballo. Javier y Rita sintieron alivio. Por primera vez en años pudieron descansar un poco. Tal vez ahora podamos vivir más tranquilos, dijo Rita. Sí, quizá al fin podamos disfrutar lo que sembramos en la vida, respondió Javier. Pero la tranquilidad era apenas una apariencia. Víctor observaba la finca con ojos distintos. Mientras Javier veía herencia y esfuerzo, él veía oportunidad. 5 hectáreas bien trabajadas representaban ganancias. Y un patrón anciano representaba vulnerabilidad. Una tarde, mientras revisaban los costales de grano, Víctor murmuró. Estos viejos ni siquiera saben cuánto se produce realmente aquí. Joaquín lo miró extrañado. ¿Qué quieres decir? Víctor sonrió con frialdad. Que sobra bastante. Y nadie notaría si una parte desaparece. Joaquín frunció el ceño. No deberías pensar así. Don Javier confía en nosotros. Víctor soltó una carcajada seca. La confianza no da de comer, Joaquín. El dinero sí. Joaquín sintió un mal presentimiento. No respondió. Mientras tanto, Javier seguía creyendo que había encontrado 2 buenos trabajadores. Cada tarde, salía al patio a acariciar a Lucero. El viejo caballo ya no era fuerte como antes, pero seguía siendo el símbolo de toda una vida. Javier apoyaba la frente en su lomo y decía: Viejo amigo, tú y yo hemos recorrido un largo camino. Rita los observaba desde la puerta con ternura. Ese caballo te conoce mejor que nadie. Javier sonreía. Porque ha cargado mis sueños durante años. Pero alguien más miraba a Lucero con desprecio. Víctor. Para él, el caballo era una carga inútil. Una molestia que consumía alimento y ya no producía. Y en su mente comenzaba a germinar una ambición peligrosa. Una noche, mientras Joaquín cerraba el granero, escuchó a Víctor murmurar. Ese animal ya no sirve para nada. Pronto dejará de ser un gasto. Joaquín sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué planeaba Víctor. Pero comprendió que algo oscuro estaba comenzando. Y que la tranquilidad de Javier y Rita estaba en peligro. Con el paso de las semanas, la rutina en la finca de Javier y Rita parecía mantenerse en calma. Las parcelas seguían verdes. Los surcos estaban bien alineados. Desde la casa, todo parecía marchar como siempre. Javier observaba desde la ventana con la tranquilidad de quien cree haber dejado su patrimonio en buenas manos. Víctor y Joaquín trabajan bien, comentó una mañana mientras bebía café junto a Rita. La tierra sigue respondiendo. Rita sonrió levemente. Eso me da paz. Ya no podía seguir haciéndolo todo solo. Javier asintió. Le dolía admitirlo, pero su cuerpo ya no resistía las jornadas de antes. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, ahora temblaban ligeramente. Su espalda se encorvaba más cada día. Aún así, su corazón seguía unido a esas 5 hectáreas y al viejo caballo Lucero, compañero fiel de toda una vida. Cada mañana, antes de que los trabajadores comenzaran la jornada, Javier caminaba lentamente hasta el establo para acariciar al animal. Buenos días, viejo amigo, le decía mientras le acariciaba el cuello. Todavía sigues siendo el alma de este lugar. Lucero movía la cabeza con mansedumbre. Joaquín observaba esas escenas con respeto. Comprendía que aquel caballo era mucho más que una herramienta, era parte de la historia de aquella familia. Pero Víctor no veía lo mismo. Para él, Lucero era un animal inútil. Un gasto innecesario.
Y las tierras, una oportunidad perfecta para enriquecerse sin esfuerzo. Una tarde, mientras Joaquín organizaba unas herramientas, Víctor se acercó con una expresión calculadora. Hoy voy a sacar unos costales extra de maíz. Joaquín lo miró confundido. ¿Extra? Víctor sonrió con cinismo. Sí, unos cuantos que venderé por mi cuenta. Javier no se dará cuenta. Joaquín dejó caer la cuerda que tenía en las manos. Eso es robar. Víctor se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Los viejos ni siquiera saben cuánto producen estas tierras. Ellos confían en nosotros, respondió Joaquín con molestia. Víctor soltó una risa seca. La confianza es para los ingenuos. Yo estoy aquí para ganar dinero. Joaquín sintió rabia. Quiso detenerlo. Quiso advertir a Javier. Pero apenas llevaba poco tiempo trabajando ahí y temía perder el empleo. Necesitaba ese salario para sostener a su esposa y a sus hijos. Víctor cargó varios costales en una camioneta vieja y salió por un camino lateral. Aquella tarde regresó con dinero en el bolsillo y una sonrisa arrogante. Desde ese día comenzó a hacerlo con frecuencia. Unos costales aquí. Unas cajas allá. Siempre pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Joaquín veía todo con impotencia. Las cosechas seguían siendo abundantes, pero las ganancias que llegaban a manos de Javier eran cada vez menores. Javier comenzaba a notar la diferencia. Una tarde, revisando las cuentas, frunció el ceño. Rita, algo no cuadra. La tierra produjo bien, pero el dinero fue poco. Rita lo miró preocupada. ¿Crees que haya sido mala venta? Javier negó lentamente. No lo sé, pero estas parcelas antes daban más. Rita intentó tranquilizarlo. Quizá la próxima cosecha mejore. Javier quiso convencerse de eso. Mientras tanto, la ambición de Víctor crecía. Ya no solo robaba cosechas. También comenzó a recortar gastos. Y lo primero que decidió eliminar fue el alimento suficiente para Lucero. Una mañana, Joaquín notó que el caballo tenía el comedero casi vacío. Víctor, falta alimento. Víctor ni siquiera levantó la mirada. No le pongas más. Joaquín se acercó sorprendido. ¿Cómo que no? Lucero necesita comer. Víctor respondió con frialdad. Ese animal ya no trabaja. Es un gasto inútil. Joaquín apretó los puños. Don Javier lo quiere como parte de la familia. Pues Javier puede quererlo mucho, pero no vale lo que cuesta mantenerlo. Dale menos. No se morirá por eso. Joaquín negó con la cabeza. No haré eso. Víctor lo miró fijamente. Harás lo que yo diga si quieres seguir aquí. Desde ese día, Víctor comenzó a controlar personalmente la alimentación del caballo. Reducía cada vez más las raciones. Lucero empezó a adelgazar. Su pelaje perdió brillo. Su caminar se volvió lento y débil. Joaquín sufría al verlo. En varias ocasiones intentó darle alimento extra a escondidas, pero Víctor lo vigilaba. Una mañana, Javier llegó al establo y observó al caballo. Lo noto más flaco, dijo con tristeza. Víctor respondió de inmediato. Es la edad, don Javier. Ya está viejo. Javier acarició el lomo huesudo de Lucero. Tal vez sí, ya son muchos años. Joaquín bajó la mirada. Quería hablar. Quería decir la verdad. Pero el miedo lo paralizaba. Cada día que pasaba, Lucero empeoraba. Ya casi no levantaba la cabeza. Respiraba con dificultad. Sus patas temblaban. Joaquín sentía un nudo en la garganta. Una noche enfrentó a Víctor. Esto tiene que parar. Ese caballo se está muriendo. Víctor lo miró con indiferencia. Tarde o temprano iba a morir. No así.
Está muriendo de hambre. Víctor dio un paso hacia él. Baja la voz. Voy a decirle la verdad a Javier. La expresión de Víctor cambió. Su voz se volvió dura. Si hablas, te arrepentirás. Joaquín lo miró desafiante, aunque por dentro temblaba. No puedes seguir haciendo esto. Víctor se acercó más. Escúchame bien. Sé dónde vive tu familia. Si dices una palabra, el daño no será solo para ti. Joaquín quedó inmóvil. La amenaza cayó sobre él como una losa. Pensó en su esposa. En sus hijos. Y el miedo le cerró la boca. Días después, ocurrió lo inevitable. Joaquín llegó temprano al establo y encontró a Lucero tirado en el suelo, inmóvil. Sus ojos abiertos parecían congelados en un último gesto de sufrimiento. Joaquín cayó de rodillas junto a él. No. No, viejo amigo. Le tocó el cuello. No había pulso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sabía que no había muerto de viejo. Había muerto lentamente, consumido por el abandono. Víctor apareció detrás de él. Miró el cuerpo sin emoción. Ya se murió. Joaquín se puso de pie con rabia. Lo mataste. Víctor levantó la voz. Murió porque estaba viejo. Y eso es lo que diremos. Eres un miserable. Víctor lo señaló amenazante. Recuerda a tu familia. Joaquín apretó los dientes. Sentía culpa. Sentía vergüenza. Sentía que había traicionado la confianza de Javier. Horas después, Víctor fue a informar la noticia. Javier y Rita salieron apresuradamente al escuchar sus palabras. Don Javier. Lucero murió esta mañana. Javier sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué dices? Murió de viejo. Ya estaba muy débil. Javier caminó hasta el establo con lágrimas en los ojos. Al ver el cuerpo de su caballo, se arrodilló junto a él. Le acarició la cabeza con manos temblorosas. No. No podías irte así. Rita lloró en silencio detrás de él. Javier abrazó el cuerpo sin vida de su viejo compañero. ¿Trabajaste conmigo toda la vida? ¿Eras parte de esta familia? Joaquín observaba desde lejos, devastado. Quería gritar la verdad. Pero el miedo lo mantenía preso. Javier lloró como si hubiese perdido a un hermano. Porque en cierto modo, así era. Lucero había acompañado sus días más duros, sus luchas, sus esperanzas y sus sueños. La muerte del caballo dejó un vacío inmenso. Y aunque Javier aún no lo sabía, aquella pérdida era apenas la primera señal de una traición mucho más grande. Mientras Javier lloraba, Víctor observaba en silencio, ocultando tras un rostro serio la frialdad de quien había destruido algo sagrado por ambición. Y en el corazón de Joaquín crecía una certeza dolorosa. La verdad tarde o temprano saldría a la luz. La muerte de Lucero dejó un silencio pesado en la vida de Javier y Rita. El viejo establo, que durante tantos años había estado lleno del sonido pausado del caballo, ahora parecía vacío y triste. Cada rincón recordaba su ausencia. Javier evitaba mirar hacia allí. Le dolía demasiado. Durante días, caminó cabizbajo, como si con la muerte del animal hubiera enterrado también una parte de su historia. Rita lo observaba con preocupación. Debes resignarte, Javier, le dijo una tarde mientras lo veía sentado en el corredor. Lucero ya estaba viejo. Javier suspiró profundamente. No me duele solo que muriera, me duele que se haya ido así. Rita se sentó junto a él. Fue parte de nuestra vida. Es normal sentirlo. Javier guardó silencio. Había algo dentro de él que no encontraba paz. No podía explicar por qué, pero sentía que algo no estaba bien. El caballo había envejecido, sí. Pero su deterioro había sido demasiado rápido. Además,
Había otro asunto que comenzaba a inquietarlo aún más. Las ganancias de las cosechas seguían disminuyendo. La tierra se veía fértil. Las plantas crecían bien. No había señales de pérdida importante. Y aún así, el dinero que recibía era cada vez menor. Una mañana, sentado frente a las cuentas, volvió a revisar los números una y otra vez. Esto no tiene sentido, murmuró. Rita se acercó. ¿Otra vez revisando eso? Javier levantó la mirada. La producción fue buena. No hubo plagas, no hubo sequía, pero las ganancias bajaron otra vez. Tal vez los precios cambiaron. Javier negó lentamente. No tanto como para justificar esto. Rita guardó silencio. Ella también comenzaba a preocuparse. Javier era un hombre de campo. Había pasado toda su vida trabajando esas 5 hectáreas. Conocía cada ciclo de la tierra, cada rendimiento, cada cosecha. Si algo no cuadraba, era porque algo andaba mal. Esa tarde llamó a Víctor y Joaquín. Los 3 se reunieron bajo la sombra de un árbol cerca del granero. Javier llevó consigo las libretas de cuentas. Su voz fue calmada, pero firme. Quiero entender qué está pasando con las cosechas. Cada vez ganamos menos. Víctor respondió con rapidez. Los precios han bajado, don Javier. El mercado está difícil. Joaquín permaneció callado. Javier lo miró. ¿Es eso cierto? Joaquín dudó unos segundos. Sí, los precios han estado bajos. Las palabras salieron pesadas. Javier observó los rostros de ambos. Víctor parecía demasiado seguro. Joaquín demasiado nervioso. Javier continuó. La producción no se ve mala. La tierra sigue dando bien. Víctor sonrió apenas. A veces parece mucho, pero entre gastos y precios bajos queda poco. Javier cerró la libreta lentamente. Algo en esa explicación no le convencía. Había trabajado demasiado tiempo para dejarse engañar por respuestas vagas. Está bien, dijo finalmente. Pueden seguir trabajando. Ambos se retiraron. Pero Javier no quedó tranquilo. Aquella noche, sentado junto a Rita en la cocina, habló con voz grave. Hay algo raro. Rita lo miró. ¿Crees que te estén ocultando algo? Javier tardó en responder. No quiero pensar mal, pero siento que no me dicen la verdad. Rita tomó su mano. Entonces averígualo. Javier asintió. Sabía que debía hacerlo con cautela. Si enfrentaba a ambos juntos otra vez, probablemente ninguno hablaría. Necesitaba hablar con cada uno por separado. Y así lo hizo. 2 días después, llamó primero a Víctor. Lo encontró revisando herramientas en el cobertizo. Víctor, quiero hablar contigo a solas. Víctor se acercó sin mostrar preocupación. Javier cerró la puerta del cobertizo. Necesito que seas sincero conmigo. ¿Está pasando algo con las cosechas? Víctor sostuvo la mirada con aparente serenidad. No, don Javier. Todo está normal. Las ganancias siguen bajando. Los compradores están pagando menos. Javier lo observó fijamente. ¿Y Joaquín dice lo mismo? Víctor respondió sin vacilar. Claro. Él sabe que estoy diciendo la verdad. Javier guardó silencio. Víctor continuó. Entiendo su preocupación, pero puede confiar en mí. Yo cuido estas tierras como si fueran mías. Aquella frase provocó una extraña incomodidad en Javier. Había algo en el tono de Víctor que sonaba artificial. Está bien, dijo Javier. Puedes retirarte. Más tarde llamó a Joaquín, procurando que Víctor no se enterara. Cuando Joaquín entró al cobertizo, parecía inquieto. Javier habló con calma. Quiero que me hables con sinceridad. Estamos solos.
Joaquín bajó la mirada. Sí, don Javier. ¿Qué está pasando con las cosechas? Joaquín guardó silencio. Sus manos comenzaron a temblar. Javier dio un paso hacia él. Mírame, Joaquín. Necesito la verdad. Los ojos de Joaquín se llenaron de angustia. Yo. La voz se le quebró. Javier esperó. Finalmente, Joaquín habló en voz baja. Víctor está robando parte de las cosechas. Javier sintió un golpe en el pecho. ¿Qué dices? Joaquín tragó saliva. Saca costales y los vende por su cuenta. Lo ha hecho varias veces. Javier quedó inmóvil. Una mezcla de dolor e incredulidad se reflejó en su rostro. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Javier cerró los ojos unos segundos. Le dolía más la traición que la pérdida económica. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Joaquín bajó la cabeza. Porque me amenazó. Javier abrió los ojos con sorpresa. ¿Te amenazó? Dijo que si hablaba, dañaría a mi familia. La rabia comenzó a crecer dentro de Javier. Maldito. Joaquín respiró hondo y continuó. Yo quise detenerlo. También sospecho que dejó morir a Lucero de hambre. Javier quedó paralizado. Aquellas palabras le atravesaron el alma. ¿Qué estás diciendo? Joaquín lloró. Le redujo la comida poco a poco. Yo vi cómo lo hacía. No pude probarlo, pero sé que Lucero no murió solo de viejo. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Su voz salió rota. ¿Mi caballo murió por culpa de ese hombre? Joaquín asintió lentamente. Javier se apoyó en una mesa para no caer. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La imagen de Lucero muriendo débil en el establo regresó a su mente. Todo cobraba sentido. La pérdida de peso. La debilidad. La muerte repentina. No había sido la vejez. Había sido la crueldad. Javier apretó los puños. Me robó, y mató a mi caballo. Joaquín habló con desesperación. Perdóneme por callar, don Javier. Tuve miedo. Javier lo miró. Vio en él culpa genuina. No vio maldad. Solo miedo. No debiste callar, pero entiendo tu temor. Joaquín bajó la cabeza. No sabía qué hacer. Javier respiró profundamente. La tristeza fue transformándose en determinación. Ahora yo sé qué hacer. Joaquín lo miró con incertidumbre. ¿Lo enfrentará? Javier negó. No todavía. Primero voy a comprobar todo. Necesito pruebas. Joaquín asintió. Puedo ayudarlo. Javier puso una mano en su hombro. Gracias por decir la verdad. Cuando Joaquín salió del cobertizo, Javier permaneció solo. Miró hacia las parcelas. Aquellas tierras por las que había trabajado toda su vida habían sido profanadas por la ambición. Recordó a su padre. Recordó a Lucero. Recordó cada sacrificio hecho para sostener ese patrimonio. Las lágrimas rodaron por su rostro. Rita lo encontró minutos después. ¿Qué pasa, Javier? Él la miró con los ojos llenos de dolor. Nos han estado robando, y creo que ese hombre dejó morir a Lucero. Rita llevó las manos a su boca, horrorizada. Dios mío. Javier apretó la mandíbula. No voy a dejar que esto quede así. Su voz ya no sonaba triste. Sonaba firme. Era la voz de un hombre herido, pero decidido a defender lo poco que tenía. Y mientras la tarde caía sobre las parcelas, Javier tomó una resolución silenciosa. Descubriría toda la verdad y haría pagar al culpable, aunque eso significara enfrentar la traición más dolorosa de su vida. Después de escuchar la confesión de Joaquín, el corazón de Javier quedó dividido entre la tristeza y la indignación.
La muerte de Lucero, la disminución de las ganancias y la traición dentro de su propia tierra formaban ahora una verdad dolorosa que apenas comenzaba a revelarse. Aquella noche, Javier casi no durmió. Permaneció sentado en la cocina junto a Rita, mirando fijamente la mesa mientras repasaba cada detalle. Nunca imaginé que alguien pudiera aprovecharse así de nuestra confianza, dijo con la voz apagada. Rita, con los ojos húmedos, respondió. Hay personas que solo ven oportunidad donde otros entregan el corazón. Javier apretó las manos. No solo nos robó la cosecha. Si lo que Joaquín dice es verdad, dejó morir a Lucero. Al mencionar el nombre del caballo, la voz se le quebró. Rita tomó su mano. Lo que hizo no puede quedar impune. Javier levantó la mirada lentamente. La tristeza seguía ahí, pero ahora comenzaba a transformarse en una voluntad firme. No lo acusaré sin pruebas. Necesito demostrarlo todo. Rita asintió. Y lo lograrás. A la mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera cambiado. No confrontó a Víctor, no hizo preguntas y mantuvo la rutina habitual. Sabía que si el hombre sospechaba, buscaría ocultar mejor sus actos. Desde lejos observó cada movimiento. Víctor seguía comportándose con aparente normalidad. Supervisaba la carga de los costales, daba órdenes y hablaba con la seguridad de quien se cree intocable. Pero ahora Javier ya no veía a un trabajador eficiente. Veía a un traidor. Esa tarde habló nuevamente con Joaquín, lejos de la finca. Se encontraron en un camino apartado entre los cultivos. Necesito saber a quién le vende Víctor lo que roba, dijo Javier. Joaquín miró alrededor antes de responder. He visto que sale por el camino viejo hacia el pueblo vecino. Siempre regresa con dinero. ¿Sabes con quién se reúne? No exactamente, pero puedo averiguarlo. Javier asintió. Hazlo con cuidado. No quiero que sospeche. Joaquín aceptó ayudar. Sentía que decir la verdad no era suficiente. Necesitaba reparar, aunque fuera un poco, el daño que había causado con su silencio. Durante varios días siguieron observando discretamente. Una mañana, Víctor cargó varios costales de maíz en una camioneta. Joaquín fingió seguir trabajando, pero en cuanto Víctor salió, fue a avisar a Javier. Javier tomó una vieja camioneta prestada por un vecino y siguió a distancia el trayecto. Su corazón latía con fuerza. Cada kilómetro que avanzaba era una mezcla de nervios y dolor. Nunca pensó que llegaría el día en que tendría que espiar dentro del fruto de toda su vida. Víctor condujo hasta un pequeño almacén en las afueras del pueblo vecino. Allí lo esperaba un comerciante llamado Manuel. Javier estacionó lejos y observó cómo descargaban los costales. No pudo escuchar toda la conversación, pero vio claramente el intercambio de dinero. Aquel instante fue como una puñalada. La traición ya no era una sospecha. Era una realidad. Al día siguiente, Javier decidió acercarse al almacén. Entró como un cliente más. El comerciante lo recibió cordialmente. Buenos días, señor. ¿Qué busca? Javier respiró profundo. Busco información. Ayer vi descargar aquí maíz que salió de mis tierras. El comerciante cambió el gesto. No sé de qué me habla. Javier lo miró fijamente. El hombre que vino se llama Víctor. Trabaja para mí. Manuel bajó la mirada. Yo solo compro producto. No me meto en problemas. Javier sacó una libreta y la puso sobre la mesa. Si usted coopera, no habrá problema para usted. Si no, esto irá con las autoridades. El comerciante vaciló. Finalmente habló. Sí, Víctor me ha vendido maíz varias veces. Dijo que era suyo. Javier sintió rabia, pero mantuvo la calma. ¿Puede dar testimonio de eso? Manuel asintió con nerviosismo. Si es necesario, sí.
Javier también consiguió que un trabajador del almacén confirmara las entregas frecuentes. Poco a poco, comenzó a reunir pruebas. Anotó fechas, cantidades, nombres, testimonios. Todo apuntaba a la misma verdad. Víctor había estado robando sistemáticamente durante meses. Con cada dato confirmado, el dolor de Javier crecía. No solo por el dinero, sino por la deslealtad. Había abierto las puertas de su propiedad a ese hombre, confiando en él como se confía en un compañero. Y aquel hombre había respondido con codicia. Cuando reunió suficiente evidencia, Javier decidió enfrentarlo una vez más. Quería darle la oportunidad de decir la verdad. Aquella tarde llamó a Víctor al granero. Rita permaneció cerca. Joaquín observaba desde afuera, nervioso. Víctor entró con expresión tranquila. Me llamó, don Javier. Javier lo miró con dureza. Sobre la mesa colocó las notas y testimonios. Sí. Quiero que me expliques esto. Víctor hojeó los papeles rápidamente. Su rostro apenas cambió. No entiendo. Javier dio un golpe sobre la mesa. No mientas. Sé que has estado vendiendo parte de mis cosechas. Tengo testigos. Tengo fechas. Tengo pruebas. Víctor retrocedió apenas, pero enseguida recuperó la compostura. Eso es falso. Te vi descargando los costales. Víctor negó con firmeza. No era maíz suyo. Javier sintió hervir la sangre. Todavía tienes el descaro de negarlo. Víctor cruzó los brazos. Yo no he robado nada. La frialdad de su voz hizo que Javier comprendiera que nunca admitiría la verdad. También sé lo que hiciste con Lucero. Por primera vez, Víctor mostró una sombra de tensión. Ese caballo murió de viejo. Javier se acercó. No. Murió por tu crueldad. Víctor volvió a negar. No puede probar eso. Javier lo miró con profundo desprecio. Tal vez no pueda probar lo del caballo. Pero sí puedo probar el robo. Víctor endureció la expresión. Haga lo que quiera. No me van a culpar de nada. Aquellas palabras terminaron de romper cualquier esperanza. Javier dio un paso atrás. La decepción era absoluta. Te di mi confianza. Entraste en esta tierra como un trabajador honrado y resultaste un ladrón. Víctor guardó silencio. Javier respiró profundamente y dijo con firmeza. No trabajarás aquí ni un día más. Y mañana mismo presentaré la denuncia. Víctor soltó una sonrisa desafiante. Haga lo que quiera. Salió del granero sin mostrar arrepentimiento. Joaquín entró enseguida. ¿Negó todo? Javier asintió. Sí. No siente culpa. Rita se acercó a su esposo. Entonces ya sabes lo que debes hacer. Javier tomó las pruebas en sus manos. Miró las hojas como si cargara en ellas el peso de toda su tristeza. Mañana iré con las autoridades. Esa noche volvió a mirar hacia el establo vacío donde alguna vez estuvo Lucero. Sintió una mezcla amarga de dolor y determinación. No pude salvarte, viejo amigo, pero sí haré justicia. Rita puso una mano en su hombro. Javier respiró hondo. Sabía que al día siguiente enfrentaría un proceso difícil. Pero también sabía que guardar silencio sería traicionar el esfuerzo de toda su vida. Y por primera vez desde la muerte de Lucero, sintió que estaba haciendo lo correcto. El amanecer traería consecuencias inevitables. La traición estaba descubierta. Las pruebas estaban reunidas. Y la justicia estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó gris sobre la finca de Javier. El cielo nublado parecía reflejar el peso que había en su corazón. Sobre la mesa de la cocina estaban acomodadas todas las pruebas, las anotaciones de fechas, los testimonios del comerciante Manuel,
las cantidades de maíz robado y las declaraciones de Joaquín. Cada hoja representaba una herida. Cada dato era una evidencia de la traición que había entrado en su hogar disfrazada de ayuda. Rita observó a Javier mientras él revisaba los documentos una vez más. ¿Estás seguro de hacerlo?, preguntó con suavidad. Javier levantó la mirada. Había tristeza en sus ojos, pero también firmeza. No quería llegar a esto, Rita. Yo confié en él como se confía en una persona honrada. Pero si no hago nada, sería como aceptar lo que hizo. Rita asintió. Entonces ve. Haz justicia. Javier tomó el sobre con las pruebas y salió de casa acompañado por Joaquín. El camino hacia las oficinas de las autoridades del pueblo fue silencioso. Ambos sabían que aquel día marcaría un antes y un después. Al llegar, Javier explicó lo ocurrido con voz serena. Contó cómo habían disminuido las ganancias, cómo descubrió las ventas clandestinas y cómo había reunido las pruebas necesarias. El oficial encargado revisó cuidadosamente cada documento. Después de varios minutos, levantó la vista. Con esto podemos proceder. Javier sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras confirmaban que la traición era oficialmente un delito. No era solo una herida moral. Era un crimen. ¿Lo detendrán?, preguntó Javier. Sí. Iremos hoy mismo. Joaquín bajó la mirada. A pesar de todo, sentía una mezcla de alivio y temor. Horas después, una patrulla llegó a la finca. Víctor estaba revisando herramientas cuando vio descender a los agentes. Su expresión cambió de inmediato. Javier estaba detrás de ellos, serio y en silencio. El oficial se acercó. Víctor, queda detenido por robo y fraude en perjuicio de esta propiedad. Víctor miró a Javier con rabia. ¿Me denunció? Javier sostuvo la mirada. Tuviste la oportunidad de decir la verdad. Elegiste seguir mintiendo. Víctor dio un paso adelante. No pueden probar nada. El oficial mostró los documentos. Tenemos testimonios y pruebas suficientes. Los agentes le colocaron las esposas. En ese momento, el rostro arrogante de Víctor se quebró. Miró alrededor con desesperación. Esto es una trampa. Yo no hice nada. Joaquín observaba desde la distancia. Su pecho estaba agitado. Escuchar a Víctor negar la verdad hasta el final le producía una amarga mezcla de rabia y tristeza. Javier permaneció inmóvil. No había satisfacción en su rostro. Solo cansancio. Víctor volvió a gritar. Ustedes no entienden. Yo necesitaba dinero. Javier habló con voz firme. Necesitar dinero no te daba derecho a robar. Víctor apretó los dientes. Todos habrían hecho lo mismo. Javier negó lentamente. No. Joaquín no lo hizo. Yo no lo haría. Mi padre no lo habría hecho. Las palabras pesaron más que las esposas. Víctor bajó la mirada por primera vez. Los agentes lo subieron a la patrulla. Mientras el vehículo se alejaba, el silencio quedó suspendido sobre la finca. Joaquín se acercó lentamente. Don Javier. Javier lo miró. Ya terminó. Pero en realidad sabía que no terminaba ahí. La detención de Víctor no borraba el daño. No devolvía el dinero perdido. No traía de regreso a Lucero. No reparaba el dolor de la traición. Esa noche, Javier se sentó frente al establo vacío. Rita se acomodó a su lado. Ambos guardaron silencio durante un largo rato. Finalmente, Javier habló. Pensé que al verlo arrestado sentiría alivio. ¿Y no lo sientes? Javier negó. Siento tristeza. Rita lo miró con ternura. Es normal. La justicia no borra el dolor. Javier observó la puerta del establo.
Lo que más me duele no es el dinero. Es haber confiado. Rita tomó su mano. Confiar nunca es un error, Javier. El error fue de quien traicionó esa confianza. Javier guardó silencio. Las palabras de Rita tenían verdad, pero el dolor seguía ahí. Al día siguiente, Manuel y Alicia llegaron a la finca tras enterarse de lo ocurrido. Al ver a sus padres, los abrazaron con fuerza. Alicia lloró. Papá, mamá, debimos estar más cerca. Javier acarició el cabello de su hija. Ustedes tienen su vida. No es culpa de ustedes. Manuel bajó la cabeza. Los dejamos solos con demasiada carga. Rita habló con dulzura. Nos hubiera gustado tenerlos más cerca, pero trabajamos para que construyeran su futuro. Manuel miró alrededor, notando la tristeza del lugar. No sabíamos que estaban pasando por esto. Javier suspiró. No queríamos preocuparlos. Alicia miró el establo vacío. ¿Y Lucero? Javier sintió que la voz se le quebraba. Murió. Alicia llevó las manos a su rostro. Lo siento mucho. Javier cerró los ojos unos segundos. Ese caballo acompañó toda nuestra vida. Fue más leal que muchas personas. Manuel apretó los puños. No debimos dejarlos solos. Javier lo miró con serenidad. No quiero reproches. Solo quiero que aprendan algo de esto. Los hijos guardaron silencio. Javier continuó. El trabajo y el éxito son importantes, pero nunca olviden cuidar aquello que aman, ni a las personas que han estado con ustedes desde el principio. Alicia lloró en silencio. Te prometemos estar más presentes. Rita sonrió entre lágrimas. Los días siguientes fueron de recuperación. Joaquín permaneció trabajando en la finca, ahora con la confianza renovada. Manuel y Alicia ayudaron a reorganizar las cuentas y buscar nuevas maneras de apoyar a sus padres. La herida no desapareció de inmediato. Pero la familia comenzó a sanar. Una tarde, Javier caminó lentamente hasta la parcela. Miró la tierra dorada moviéndose con el viento. Pensó en su padre. Pensó en Lucero. Pensó en todo lo vivido. Entonces dijo en voz baja. La tierra siempre devuelve lo que uno siembra. Rita, que estaba a su lado, sonrió. Y Víctor cosechó las consecuencias de sus actos. Javier asintió. Había aprendido una lección amarga, pero profunda. Comprendió que la confianza es uno de los bienes más valiosos y frágiles que una persona puede entregar. Cuando alguien la traiciona, el daño va más allá de lo material. Rompe afectos. Rompe seguridad. Rompe paz. Pero también entendió algo más. Que la honestidad, aunque a veces parezca frágil frente a la ambición, termina prevaleciendo. Joaquín, con miedo, había terminado diciendo la verdad. Rita había sostenido la esperanza. Sus hijos habían regresado para reconstruir. Y él mismo había encontrado la fuerza para defender lo que era justo. Mientras observaba el campo, Javier sintió que, pese al dolor, la vida seguía. Lucero no volvería. El tiempo perdido tampoco. Pero la verdad había salido a la luz. Y la justicia había llegado. La finca seguiría adelante. La familia seguiría unida. Y la memoria del viejo caballo permanecería como símbolo de lealtad, sacrificio y amor silencioso. Porque al final, las cosechas más importantes no son las de la tierra. Son las del corazón. Y cada persona termina recogiendo exactamente aquello que sembró.